se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Estamos estudiando el santuario. En el último tema que tuvimos, pues nos quedamos en los muebles. Ahí vamos a continuar. Pero antes vamos a conversar con Dios. Vamos a postrarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, propietario de cada uno de nosotros. Padre amado, te agradecemos la oportunidad que nos da en este santo y sagrado día que pertenece absolutamente a ti, de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu se posesione de nuestras mentes de una manera especial, para que expliquemos tu palabra con ese poder, que es el único medio de comprender y dar a entender tu palabra. De la misma manera te pedimos por cada oyente que en este momento está conectado, así como cada oyente que escuchará tu palabra a través de las redes, que sea posesionado del Espíritu y que podamos, Señor, ser dirigidos a los asuntos de salvación y que no nos dejemos apartar a detalles técnicos. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús te pedimos estos favores. Amén. Bien, mis hermanos, estuvimos hablando acerca de los muebles. Iniciamos hablando en nuestro primer tema acerca de las fiestas. Primero hablamos de la importancia del santuario y también hablamos de lo que encierra este pilar. Hablamos de que en este pilar encontramos todos los demás pilares. Hablamos de que aquí en el santuario encontramos completo el plan de la redención. No se queda nada fuera del santuario. Encontramos allí la ley de Dios, encontramos allí el sábado, encontramos allí la no inmortalidad del alma, encontramos allí el mensaje de los 3 ángeles, de manera que todos los pilares están contenidos en este precioso pilar. Y hablamos acerca de las fiestas de manera introductoria y su simbología principal. Pero hay otros detalles que vamos a tratarlo más adelante. En este momento estamos continuando con lo que son los muebles. En la intervención pasada hablamos acerca de las cubiertas, también hablamos de la cortina, hablamos de qué simbolizan cada una de ellas, pero no terminamos esa parte ahí, así que vamos a proceder a terminarla para continuar con los muebles. Ya cuando terminemos ahora las cubiertas, pues vamos a entrar entonces a los muebles propiamente dicho, como son el altar del holocausto, el lavacro, que están en la parte de el patio del templo, o en el atrio, como suele llamársele en
la descripción de este interesante tema. Es oportuno recordar, hermanos, que lo más importante en este estudio es la simbología. ¿Qué quiere significar Dios? ¿Qué lección nos está dando el Señor con cada uno de estos detalles? No cometamos el error, es oportuno hacer esta recomendación que cometieron los judíos. Ellos se quedaron en las formas de la religión. Ellos entendían que cumpliendo las ceremonias tenían asegurada la salvación. Entonces se perdieron. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Hermanos, las formas son detalles técnicos que no deben ser considerados por encima de lo que es la simbología, la significación que debemos aplicar a nuestras vidas, de manera que perfeccionemos nuestro carácter para que no seamos hallados faltos en aquel gran día. Este momento Dios nos los ha dado como un tiempo de gracia para que perfeccionemos nuestros caracteres. Vamos a seguir viendo la importancia de cada simbología en los muebles del santuario. Bien, vamos a continuar en el capítulo 36 y del libro de Éxodo. Vamos a leer a partir del versículo 14. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda encima del tabernáculo. 11 cortinas hizo. El de afuera tiene 11 cortinas. Es un poquito más grande que la anterior. Dice el versículo 15, la longitud de una cortina era de 30 codos y la altura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Unió 5 de ellas aparte y las otras 6 aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de las cortinas que estaba al extremo de la primera serie, y las otras 50 lazadas de la orilla de la cortina al final de la segunda serie. E hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una sola. Vayamos notando, la primera cortina interna, vamos a ver que el tabernáculo propiamente dicho tenía 4 cubiertas. La cubierta interna, la de más adentro, era de azul, púrpura y carmesí, y también de lino torcido. Esa era la de adentro, y estaba toda bordada con ángeles de oro. Esta se había mezclado con el oro, ¿verdad? Para coser la cortina. Cuando se iba poniendo una hebra de oro, se entrelazaba con una hebra de colores para hacer un tapiz precioso, lleno de hebras de oro. Bien, la segunda cortina, viniendo de adentro hacia afuera, o sea, la que estaba arriba del tabernáculo, y servía como techo, era de piel de cabras, era de color blanco. Entonces la tercera, vamos a ver qué nos dice el versículo 19, se hizo para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñida de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Aquí están las cuatro. La segunda era de piel de cabra, la tercera tenía 4 techos o 4 capas, era de pieles de carneros, pero estas pieles estaban teñidas en rojo. Y entonces la cuarta cubierta, que era la de más afuera,
era de piel de tejón. El tejón es un animal acuático con una piel bien firme, una piel impermeable de color café oscuro. Ahora, ¿qué simbolizan estas cubiertas? Es lo que más nos interesa. Recuerden que estamos enfocándonos en el simbolismo de cada mueble y de cada componente del santuario. Vamos ahora a lo más importante. Recordemos que todo el santuario representa a Cristo y a su obra preciosa de salvación o redención. Cristo es el santuario hecho carne, recordemos eso. Todas esas simbologías tenían un significado en la realidad. Y esa realidad fue ¿quién? Cristo Jesús. Él es el que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Así que también las cortinas representan a Cristo. Las cubiertas representan a Cristo. Vamos a ver, iniciando por la de adentro en cuanto a su simbología. Primero, vamos a notar lo siguiente. La cubierta de afuera, que era de pieles de tejones, esta cubierta, bueno, las 4 cubiertas representan la obra de Cristo en la redención del ser humano, en 4 etapas. Vamos a partir de ahí. La obra redentora de Cristo en 4 etapas. Entonces vamos a la de afuera otra vez, que es de piel de tejones. Ya sabemos que el tejón es un animal, es como un lobo de mar, como una foca de mar. Se encontraba este tipo de animal solamente en el Mar Rojo. El color de la piel es, como ya dijimos, de café oscuro, casi tirando a negro. Y era una piel muy durable e impermeable. Se usaba como cuero. Incluso se hacían sandalias, zapatos, usando estos elementos como protección, ¿verdad?, contra los pies, etcétera. La parte de afuera, dice la mensajera del Señor en Patriarcas y Profetas, que le daba completa protección al tabernáculo. Esta capa que era de piel de tejones. Ahora también tenía otro propósito, dice ella, cubría la riqueza y la gloria que había dentro de ese tabernáculo. Así que los pueblos de alrededor del desierto que eran dados al pillaje, ellos no podían ver la riqueza que había dentro del santuario. No podían tampoco imaginársela. Entonces por afuera parecía una tienda común, como habíamos dicho en nuestro último tema. No había nada de atractivo en el santuario por fuera. Parecía una tienda común y sencilla. Por fuera el tabernáculo, hermanos, no era hermoso. Era una tienda común. Es interesante que el Señor nos quiso dar una lección. Cristo es el santuario hecho carne, recordemos. Entonces, el santuario representa a Cristo y su obra redentora. Cristo cubrió su divinidad, su majestad. Hermanos, la divinidad de Cristo, recuerden que Cristo es Dios omnipotente, es Dios creador, como lo dice Juan, que Él es el Verbo, y todas las cosas por Él fueron hechas, y que nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Cristo cubrió su divinidad con una capa de humanidad. La parte interna, la parte divina de Cristo quedó cubierta por una cubierta de humanidad.
Y esa cubierta de humanidad no es como algunos la pintan, ya hablamos de eso en el tema pasado. Se ha pintado a Cristo como si fuese un ser atractivo. Pero todos sabemos que en Isaías, el capítulo 2 y el versículo 13 en adelante, dice que he aquí que mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Pero el versículo 14 dice, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que los hijos de los hombres. Se asombrarán de él muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿Sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, no hay parecer en él. Le veremos, mas sin atractivo externo. Eso era lo que el santuario nos quería enseñar, hermanos, con sus cubiertas por fuera, sin atractivo. Más sin atractivo externo para que le deseemos, dice el verso. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El tabernáculo por fuera, hermano, parecía realmente algo no estimable. Parecía algo no atractivo. Lo hermoso estaba por dentro. Entonces, la parte de afuera representa la humanidad de Cristo. Cristo se humilló a sí mismo. Cuando vino, nació en un pesebre humilde entre los animales. No buscó pompa, ni gloria, ni honra. Entonces, la parte de afuera representa su humildad, su humanidad. Porque el Señor no mira lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La humanidad de Cristo representa su humildad. Qué interesante, hermanos. Así lo dice el apóstol Pedro, que vuestra belleza no sea la externa, sino la interna. Cristo fue de esta misma manera. Por eso es que los cristianos no debemos adornar por fuera, no debemos usar adornos exteriores. Primera Pedro 3:3 claramente dice que vuestro atavío no sea el externo. ¿Qué mejor adorno, hermano, que el adorno de un carácter santo, el carácter de Cristo? La mensajera del Señor dice que Jesús veló su divinidad con su humanidad. La parte humana de Cristo recubría la parte divina y lo que los hombres podían ver. Él podría haber venido como un Dios todopoderoso, pero no lo hizo así porque tenía su objetivo, hermanos, el objetivo de salvar. Bien, vamos a la segunda cubierta, la piel de carnero teñida de rojo. También Cristo lleva una ropa teñida de rojo. En el libro de Apocalipsis, en el versículo 19 y el verso 13, dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. La segunda cubierta nos mete más adentro. Esta cubierta está también en la parte superior del santuario. Representa al cielo. Lo de afuera es lo terrenal, la humanidad. Hacia adentro ahora nos estamos acercando a la parte divina. La cubierta de pieles de carnero significa el sufrimiento y la muerte de Cristo, su obra expiatoria. Representa su encarnación,
tomó la forma humana semejante al de siervo, desfigurado en su forma humana. Luego la piel de carnero representa la cruz. Allí es donde cargó el pecado de todos nosotros. El color rojo es símbolo también de pecado. El rojo, podríamos decir, tiene varios significados. Uno de ellos es el símbolo de pecado. Él también se vistió de rojo, una ropa teñida en sangre, cargó el pecado de todos nosotros. El rojo también simboliza la sangre. Ahora, el carnero se usaba en ofrendas para la expiación por el pecado. El carnero, en todo el libro de Levíticos, se usaba también en ofrenda de expiación por el pecado. Así que aún la piel de carnero representa la expiación. Aún la piel de carnero representa el sacrificio y la muerte de Cristo. Y el color rojo nos habla también de su sangre derramada y nos habla del pecado que llevó por cada uno de nosotros. Esa es la segunda cubierta del santuario. En la primera es el siervo humilde, que es la piel de tejón. En la segunda es el siervo sufriente, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, la tercera cubierta. La tercera cubierta es blanca. La tercera cubierta es de pieles de cabras de color blanco. ¿Qué representa la tercera cubierta? Al entrar hacia adentro nos acercamos más al mismo cielo. ¿Y qué encontramos? Una cubierta blanca. Recuerden que el color blanco es símbolo de pureza. La pureza del carácter de Cristo Jesús. Qué bello este carácter. Es el carácter que cada cristiano debe de tener. Pero no solamente eso. Así como el blanco es símbolo de pureza y perfección, esa cubierta de pieles de cabras, que sigue a la cubierta roja de pieles de carneros, que era roja porque estaba teñida en rojo, nos representa e ilustra la verdad de que Cristo fue hecho perfecto a través del sufrimiento. En el libro de Hebreos nos dice acerca del Señor Jesús que fue perfeccionado a través del sufrimiento. Hebreos 5:7. En adelante. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para que todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Se hizo carne, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual fue hecho perfecto sumo sacerdote. El color blanco era el color que usaban los sumos sacerdotes, hermano. Y esto simboliza la perfección y la pureza y la santidad que debe llevar un cristiano. Bien, vamos a notar esto. Las 4 cubiertas representan 4 fases, las 4 fases de la obra de Cristo como Redentor. La piel de tejón, su encarnación, su humanidad. Aquí nos sirve de ejemplo. ¿Y cómo era Cristo? Humilde. La humildad del cristiano. Después de vivir en una vida humilde por 30 años, Cristo entonces nos dio un ejemplo de obediencia. Luego vino a sufrir por nosotros en la cruz del Calvario. Esta es la segunda parte en la obra de redención. Su obra de sufrimiento. Nos sirve como ejemplo, se encarnó por nosotros. Noten esta estrofa de este himno. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi justicia. Un día él viene, pues lo prometió. Aquí podemos ver las 4 fases de la obra de Cristo: su encarnación, su sacrificio expiatorio, su obra como sacerdote
El blanco es el color que que vestían los sacerdotes, todos de blanco, desde los pies hasta la cabeza. El turbante era blanco, el vestido era blanco, aún los calzoncillos eran blancos. Así lo dicen las Escrituras. Todo tenía que ser blanco, de los pies a la cabeza, porque era símbolo de pureza y santidad. El vestido del sacerdote, todo era blanco. Pero luego viene el vestido real, el de oro, púrpura y carmesí, en la obra final de redención, que es la parte más interna de adentro, representa a Cristo en el lugar santísimo, donde se viste las vestiduras de colores del sumo sacerdote en la obra de juicio. De allí sale como rey vencedor para buscar a su pueblo que le ha sido fiel. Vean qué hermoso, hermanos. El tabernáculo es Cristo y las cubiertas del tabernáculo nos representan el carácter perfecto de Cristo. Bien, volvamos a repasarlo. Pelo de tejón de color café oscuro representa a un Salvador humilde. Se humilló a sí mismo, vivió entre los hombres pecadores y nos dio ejemplo de obediencia porque vivió sin pecado. La cubierta de carnero, la segunda, teñida de rojo, representa a un Salvador sufriente, un Salvador como sacrificio por el pecado. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, entonces, luego la cubierta de pieles blancas de cabras representa también a Cristo como intercesor en el santuario celestial. No solo se encarnó, no solo murió, sino también resucitó y ascendió al cielo, donde ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y la última, la interna, la más de adentro, era de azul, púrpura y carmesí. Es la vestidura real, la vestidura del rey vencedor, del sumo sacerdote que justifica a su pueblo, de aquel que viene a buscar a los que han sido redimidos por su sangre. Es el Cristo exaltado, el Cristo en el santuario, en el lugar santísimo, el Cristo que viene a buscar a su pueblo. ¡Qué bella son estas simbologías, hermanos! Quiere el Señor ayudarnos a comprender la obra de la salvación mostrada a través del santuario, su simbología, sus ceremonias, sus muebles y su significado. Bien, vamos entonces a regresar a Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Es el mismo Dios, el ángel del pacto, el que estaba en el santuario. Y desde el santuario, Él invitaba a todos a venir a Él. Imaginémonos a Jesús en el santuario llamando. Hasta ahora hemos visto el edificio en sentido general y hemos visto las cubiertas. Ahora vamos a entrar al estudio de cada uno de los muebles que estaban dentro del lugar santo y dentro del lugar santísimo. También en el atrio del santuario. Jesús está en el santuario y llama: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Qué interesante. Bien, entonces vamos a escuchar el llamamiento de Cristo. Vamos a entrar por la puerta. ¿Qué es lo primero que encontramos al entrar por la puerta? Bien, esa puerta con los colores de azul, rojo y púrpura, esta era vamos a decir, las columnas, las paredes que cubrían el atrio del santuario. Entonces, cuando uno entra por esa puerta, uno se encuentra con el primer mueble, que no estaba dentro del lugar santo ni santísimo, o sea, estaba en el patio, en el frente, ¿verdad?, del santuario.
El altar del sacrificio es este mueble. Un altar recubierto de bronce, cuadrado. Todas las medidas fueron dadas. Luego de este mueble, del altar del holocausto, donde se ofrecían los sacrificios, donde se degollaban los animales. Entonces, después de este mueble, encontramos el lavacro, un mueble redondo. Y entonces el edificio propiamente dicho, el santuario o tabernáculo, con su lugar santo y su lugar santísimo. Al venir al santuario entramos por la puerta y llegamos al altar. En el altar nos encontramos con Jesús. Él es el que está representado en este altar y su sacrificio por nuestros pecados. Venimos al altar para recibir perdón y justificación. Cuán hermosa es la promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. San Juan 6:37 dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Bien, ¿qué había arriba del altar? Una víctima, un cordero inmolado. Mirad sobre el altar al cordero. El cordero era un cordero perfecto, sin defecto, hermanos. No podía ser un animal cojo, ni tuerto, no, un animal perfecto. Preferible un macho de 1 año de edad, con toda su fuerza. Esa víctima inocente había sido sacrificada. Muy pronto estará totalmente consumida por el altar, por el fuego del altar. Esa víctima sangrante sobre el altar representa a Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Representa a Jesús sobre la cruz. Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, hermanos. Él dio su vida como paga por tus pecados y por mis pecados. Entonces, cuando ese sacrificio se realizaba, el fuego, este fuego había sido encendido por Dios mismo y era un fuego santo. El fuego que consume la víctima para nuestra salvación. El fuego fue prendido por Dios mismo. No se podía usar fuego que no fuese fuego divino. Era trabajo del pueblo mantener el fuego prendido todo el tiempo, que nunca jamás se apagase. Eso significa que la aceptación del sacrificio en ese fuego, que nunca debía apagarse, viene solamente de Dios. Él es el único que puede aceptar el sacrificio. Ahora, en Levíticos 6:13 nos dice, el fuego arderá continuamente en el altar. Nunca jamás se apagará. En el versículo 12, el libro de Levítico, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego, hermanos, nunca debía apagarse, debería arder continuamente. Eso nos recuerda de que el sacrificio único de Cristo es un sacrificio cuyos méritos permanece para siempre. Nunca va. Nos habla también de su misericordia, que nunca tiene que apagarse. La misericordia divina es una misericordia infinita. Hay aceptación continua para el pecador. Claro está, esto tiene su límite. En el sentido de tiempo, ¿verdad? No en el sentido de cantidad. No importa cuántas veces caigamos, como lo dijo Cristo, cuando él preguntó hasta cuántas veces. Note que en el sentido de cantidad no hay límite. Hasta 70 veces, digo que hasta 70. Hasta 70 veces 7, porque el 7 es un número de perfección. Entonces, hasta cuántas veces caigamos en el pecado, no importa dónde estemos, no importa cuántos sean nuestros pecados,
qué momento del día nos acerquemos a Cristo, siempre el fuego está prendido, el fuego de la misericordia. Este fuego representa la aceptación de parte de Dios. La aceptación, hermanos, es gracias al sacrificio que está en el altar. No hay aceptación si no hay holocausto. El fuego que consume el holocausto. De igual manera, Dios acepta el que nos alleguemos a Él a través del holocausto, a través del sacrificio de Cristo. Se nos dice que ese fuego fue encendido por Dios mismo en Levítico 24. Y salió delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Viendo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. El fuego prendió Dios mismo. Había dos sacrificios que se colocaban sobre este altar, sobre el primer mueble que encontramos en el atrio. Uno era el sacrificio matutino y el otro era el sacrificio vespertino. Ese había de ser el sacrificio continuo. El altar sin leña, sin fuego y sin holocausto, estando consumiendo la mañana, se colocaba. El altar representa la cruz del Calvario. Es la obra de Cristo aquí en esta tierra. El atrio representa la obra de Cristo aquí en esta tierra. Su muerte, su resurrección, fueron aquí en esta tierra. Bien. Vamos a notar que aquí se efectúa en el altar la reconciliación. También se logra el perdón y la justificación. Eso es lo primero a lo cual llegamos al entrar al santuario. En 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí es donde la carne del sacrificio era consumida por el fuego del altar. Cristo es ese cordero sin mácula y sin mancha alguna, que es sacrificado. Vamos a terminar con el mueble del santuario del holocausto, del cual hemos venido hablando, describiéndolo propiamente dicho. En Éxodo 27, 1 al 8, nos dice, harás también un altar de madera de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura será de 3 codos. Le harás cuernos en sus 4 esquinas y los cuernos serán parte del mismo y los cubrirá de bronce. O sea, era de madera de acacia, pero recubierto de bronce. Estos hermanos, noten que hay una unión, madera con bronce. En el santuario hay unión de materiales. Hay muchos de los materiales, muchos de los muebles que son de madera, pero recubierto de oro o recubierto de bronce. Esto tiene una simbología, la unión de la humanidad con la divinidad. Dios siempre trabaja en unión con el hombre. Dios nunca trabaja solo. ¡Wow! Gloria a Dios. Noten que la Biblia es una expresión de la unión de lo divino con lo humano, porque no fueron ángeles que escribieron la Biblia, fueron seres humanos, pero lo hicieron inspirado por el Espíritu de Dios. Hay una unión de lo divino con lo humano, un 100% humano y un 100% divino. Cristo en el santuario nos enseña que Dios trabaja en esta armonía, unión divino
humana. Él mismo, cuando estuvo aquí en esta tierra, fue una ejemplificación de la unión de lo divino con lo humano. Cristo fue 100% humano cuando estuvo aquí en esta tierra y 100% divino. Él no dejó de ser 100% Dios cuando estuvo aquí en esta tierra, aunque veló su gloria. Estas son lecciones que nos las enseñan el estudio del santuario. Entonces aquí en el altar del holocausto nos enseña esta unión. Bien, y la pondrás dentro del cerco del altar. Dice, también hará sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros, hará todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce, de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrá dentro del cerco del altar de abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Bien, todos los utensilios que se utilizaban en torno al altar tenían que ser de bronce. Ahora, el bronce representa ¿qué? Fortaleza. Notemos eso. Representa fortaleza, pero siendo que el bronce es una aleación de estaño y de zinc, ¿verdad? Esta es una aleación de estaño y de tiene que ser puesto al fuego. En la Biblia el bronce representa el sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento que viene como resultado de tener que hacer la aleación en el fuego. Cristo pasó por este sufrimiento. Veamos todas estas simbologías preciosas, hermanos. De manera que los cristianos tenemos que aprender en el altar del holocausto, en este mueble, que el cristiano debe ser purificado mediante el fuego de las pruebas. Hermanos, y cuando un cristiano generalmente está azotado por las pruebas, nos deprimimos, nos entristecemos. Ay, hermano, no, eso no viene de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Cuando os persigan, decía el maestro de los maestros, el gran maestro, y os vituperaren por mi causa, entristeceos, no, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón en los cielos es grande. El sufrimiento que viene como resultado de tener que hacer la aleación del fuego daba como resultado el bronce. Un gran comentador judío, comentando a Éxodo 23, sobre Éxodo 27, 3, hablando acerca del altar de bronce, dice que el bronce representa el sufrimiento y también nos los enseña la Biblia. El altar estaba hecho de madera de acacia o de sitín, en hebreo es sitín. Esta madera estaba recubierta por esa aleación tan fuerte, tan poderosa, como es el bronce. Qué fuerte es el bronce y qué duradero. Entonces, aquí terminamos nuestro estudio en el día de hoy, con el altar del holocausto. En este altar, hermano, hemos aprendido muchas simbologías. Vamos a centrar nuestra mente en estas simbologías. Unión de la madera de acacia recubierta de bronce, unión de lo divino con lo humano. El bronce se obtiene por una aleación de 2 metales y se lleva al fuego. Y mientras más se le da fuego, más se purifica. Entonces, noten otros detalles más. Para poder trabajar la madera de acacia tenía que ser quitada todas las espinas, en vista de que la madera de sitín está llena de espinas. Y luego que el árbol quitaba todas las espinas y preparada, era cortada en tablones. Y estos tablones eran unidos, incrustados unos con otros, porque no se podía hacer una tabla suficientemente grande de por sí. O sea que se tomaban distintos pedazos de la madera y se iban metiendo uno dentro del otro. Se iban engomando, pegando, hasta que quedaba un solo tablón. Todo eso tomaba un tremendo trabajo.
y luego todos esos tablones tenían que recubrirse de bronce. ¡Qué belleza! La madera representa a la humanidad, ¿verdad? Y esa madera llena de espinas, y las espinas eran quitadas, representa también nuestra propia humanidad, también la de Cristo, la humanidad de Cristo, donde nosotros tenemos que quitar las espinas de nuestras vidas. En el caso del altar de bronce y todos los demás muebles del santuario eran hechos de madera. Había que quitarle las espinas para poder usar la madera. De esa manera, también en la humanidad nuestra tenemos que quitar las espinas, quitar el pecado para poder ser usado en el servicio del santuario. Hermanos, nadie con pecado debe ser usado en el servicio del santuario de Dios. En el caso de Cristo, las espinas estaban totalmente removidas. Fue un sacrificio perfecto. Fue una vida perfecta. Nunca hubo pecado en Él. Su humanidad fue una humanidad perfecta. Qué interesante. Nos dice 1 Corintios 3, se nos habla allí de la obra del hombre, y nos dice allí en el versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Cristo. Sobre este fundamento nadie debe edificar. Sobre este fundamento se edificará oro, plata, piedras preciosas solamente. Notemos, pues por el fuego será revelada esta obra, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y aquí termino, hermanos. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo está salvo, que así como por fuego. Hermanos, nadie quedará sin ser probado. Estamos siendo probados diariamente. Estamos siendo probados a cada segundo. No a cada minuto, no. A cada segundo de nuestras vidas. Y esta prueba es con fuego. Hermanos, el altar del holocausto nos enseña otras lecciones diferentes y parecidas a otras a las de las cubiertas. Noten cuánto hemos hablado, y no lo hemos abarcado todo, acerca del altar del holocausto. Este altar era a la misma altura de otro altar que estaba dentro del lugar santísimo, que ya haremos la comparación más adelante, pero el primer altar nos enseña la lección de que debemos buscar al entrar al santuario la justificación o el perdón. Y eso se obtiene a través de una humillación del yo. Mientras el yo no es humillado, no se reconocen los defectos de carácter. Y mientras no se humilla el yo, no hay perdón de Dios. Notemos eso. Entonces, tenemos que unir esa humanidad defectuosa, llena de pecado, de defectos, con esa preciosa cubierta de la divinidad, que a través de su espíritu, que se ha estado contradiciendo hoy en día, a través del Espíritu Santo es que el Señor se manifiesta en los seres humanos. No hay otro medio. A través del Espíritu Santo, hermanos. Por eso es que tenemos que rogar diariamente por una unción del Espíritu Santo, porque a través del Espíritu es que el Señor penetra a nuestras vidas. Y eso se logra limpiando el camino de toda inmundicia. Y seremos probados a través de la prueba, del fuego de las pruebas. Quiera Dios, mis hermanos, que nosotros hayamos entendido qué Dios nos está enseñando. Y hay todavía muchas otras, porque la puerta del santuario es una puerta grandota. Incluso viéndola desde el punto de vista de los edificios que se construyen, era una puerta asimétrica, porque era demasiado grande para el edificio.
Eso significa que la puerta de entrada del cielo es grande para que todos entremos, ¿verdad? Aunque pocos son los que la hallan, lamentablemente, a pesar de ser tan grande. Quiera Dios, mis hermanos, que nosotros hayamos visto la belleza y la preciosidad de la significación del altar del holocausto y que aceptemos ser perdonado por Cristo, que aceptemos ser justificado por Cristo. Esa justicia imputada, que es la primera que se hace llegar al pecado. Es aquella justicia que nos da el derecho al cielo mediante el perdón de los pecados. Debe ser la primera, para entonces recibir la justicia impartida, que es la que nos hace idóneo para el cielo. Y esta se obtiene diariamente mediante la purificación del carácter. El derecho, todavía necesitamos ser idóneos, y esta idoneidad se obtiene mediante las pruebas, permitiendo ser probado y saliendo vencedores. Así que si usted ha tenido una debilidad y ha estado mintiendo, hermano, póngase, caiga a los pies de Jesús y con lloro pídale que le dé arrepentimiento, porque todos los dones vienen de Dios. Y entonces, en cualquier momento que se presente la situación y haya una prueba, haya una tentación a mentir, no lo haga en el nombre de Dios. Asimismo, si alguien roba, asimismo si alguien tiene pensamientos impuros, hermano, todos los pecados son terribles ante Dios. Todos. Cualquiera que esté, por ejemplo, viviendo en adulterio físico y cualquiera que esté en adulterio mental, para Dios no hay diferencia. Aunque es cierto que para los hombres el que se puede ver es el que se puede juzgar, para Dios no. Cristo le dijo a los judíos, bueno, ustedes juzgan por lo que ven, pero cualquiera que mira a una mujer y la codicie, para Dios ya está en adulterio. Entonces notemos que nosotros no podemos engañar a Dios, hermanos. Hay que ser sincero con uno mismo y con Dios. Tenemos que vivir para Dios y no para los ojos de los hombres, porque el mundo nos ha enseñado a ser hipócritas y la hipocresía es diabólica. Sea un hombre y una mujer sincero, viviendo en obediencia sincera a los principios de Jehová. Terminemos con una oración. Padre poderoso, te agradecemos la oportunidad que nos diste de estudiar, Señor, un mueble más, donde hemos aprendido, Señor, a que debemos unirnos y a no temer ser santo. ¿Por qué, Señor, Satanás ha logrado tanto éxito? Porque no hemos entendido que ser santo debe ser un gozo, un privilegio y una meta que debemos obtener a cada instante en nuestras vidas mediante la perfección del carácter. Ayúdanos, Señor, a entrar por la puerta de ese atrio y llegar hasta el altar del holocausto. Ya sabemos que tú eres esa ofrenda que te diste por nuestros pecados. Y ahora necesitamos solo aceptar ese sacrificio que tú hiciste en el altar, allí en la cruz del Calvario, el verdadero altar del sacrificio. Oh Señor, ayúdanos a aceptarlo en nuestras vidas y a permitir que la justificación sea una realidad, porque hayamos aceptado nuestros defectos de carácter, hayamos humillado nuestro yo, y que el perdón haya sido una realidad en nuestras vidas, y asimismo la justicia imputada
preciosa de Jesús, esa capa que cubre nuestras vidas, donde Él nos hace justo por sus méritos, sea una realidad en la vida de cada hijo que te escucha en este momento, sea por esta cadena o sea por cualquier otro medio de las redes sociales. Oh Señor Jesús, ayúdanos a entender que debemos humillar nuestras vidas en ese altar de la cruz del Calvario y humillarnos ahora en este gran día de la expiación para que purifiquemos nuestro carácter antes que termine este gran día de la expiación. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y ayúdanos, Señor, a ser de aquellos valientes que aceptemos tu palabra con fe. En el nombre de Jesús te pedimos todos estos favores. Amén. 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 Gracias, hermano Samuel. No sé si alguno de los hermanos tiene alguna pregunta. Creo que nos quedan 2 minutitos, pero fue al tema y al punto. Gracias, hermano Samuel. De repente yo solo tengo una pregunta. El color morado, ¿el color morado significa algo porque a veces he visto cómo Hillary Clinton se pone ese color morado casi todo el tiempo y también los curas, ¿no? ¿Eso tiene algún significado o el duplicado de lo que era el santuario para ahora cuando ellos se ponen eso, o es simplemente un color más? Mire, los colores en el santuario, los colores siempre han tenido un significado. El color morado realmente, en cuanto al santuario se refiere, significa el amor de Dios y también su majestad. Es posible que lo utilicen en ese sentido, porque significa la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, no siempre en el mundo vamos a encontrar que a los colores se le da el significado que tienen en el contexto bíblico. Pero, en cuanto al color se refiere, hermanos, el blanco es el color que debe estar presente cada momento en nuestras vidas, porque es el color de la pureza y la santidad. Nosotros tenemos que saber que el sacerdote que ministraba en el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo del desierto, estaba vestido completamente de blanco. Y esto es el color que debe de preocuparnos a nosotros, porque todavía el morado es un color que representa majestad, todavía no tenemos esa coronación. Ahora tenemos que espaciarnos en el blanco, la pureza del carácter, donde no debe haber mancha en nuestro carácter. Debe todo ser blanco, como el sacerdote estaba vestido entero de blanco, que hasta sus calzoncillos o pantaloncillos, como llamamos algunos, eran blancos, todo blanco, absolutamente de blanco, porque Cristo no puede justificar a nadie que esté en pecado. Note que al pecador que Él justifica es al pecador que se arrepiente de sus pecados. Él no intercede por alguien que permanezca en el pecado, como se ha estado enseñando por la Iglesia romana, y como ha entrado esa falsa creencia a la Iglesia que profesa la verdad. Y entonces le decimos a la gente, el Señor te justifica en tus pecados, porque nosotros no podemos vivir sin pecar. Oiga, qué mentira. Ese color blanco el Señor nos lo dio en el santuario para que entendamos que sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues entonces, hermanos, ya llegamos al tiempo. Hermano Samuel, una pregunta más. ¿A qué hora yo lo encuentro ya que vamos a ir a hacer la hora misionera? Hermanos, oren por el material que se va a repartir y la predicación. Bien, hermanos, aprovechamos para hacer una invitación especial a todos los hermanos del área de Massachusetts, el estado de Providence, donde vamos a estar esta tarde.
vamos a estar allí en la parada de guagua, en la famosa parada de guagua de Providence, por los frentes del Capitolio, ¿verdad? Por esa área. Vamos a estar allí regando conflictos de los siglos. Vamos a recordar a la hermana Brenda que tenga como preferencia los conflictos hispanos, pues allí hay mucha presencia hispana. Vamos a estar allí a las 2 de la tarde distribuyendo este maravilloso libro de salvación y otros más que anuncian los acontecimientos finales y predicando a voz en cuello estas verdades. Esperamos sus oraciones y que los hermanos de toda esta área y si de otra área también más lejana pueden acompañarnos mejor. Vamos a estar allí a las 2 de la tarde. Hay un grupo, ¿verdad?, que de hermanos de otras iglesias, inclusive, que se van a unir a nosotros para predicar la palabra allí. Así que esperamos sus oraciones y también estaremos en Nueva York el próximo sábado 28, estaremos allí en el área de Queens predicando la palabra de Dios a voz en cuello. Así que esperamos sus oraciones, hermanos, y que cooperemos con todos los medios que podamos para hacer avanzar esta preciosa obra. Amén, amén. So, vamos a estar en Providence, hermanos, esta tarde a las 2 de la tarde, hermano. A las 2 de la tarde vamos a estar allí en Providence, en la parada de guagua, predicando la palabra de Dios. Así que cualquier hermano que quiera unirse esta tarde de hoy, sábado 21, a las 2 de la tarde, en la parada de Providence, vamos a estar predicando la palabra de Dios. Así que esperamos sus oraciones y su cooperación para esta actividad misionera.